El mundo en este momento está convulso. Mucho más ahora que hace tiempo atrás, cualquiera que sea la cantidad de años que ustedes deseen contar hacia atrás. Ninguna persona podría decir actualmente que el mundo siempre ha estado en tinieblas o siempre ha estado en convulsión, porque siendo que eso es verdad, la realidad es que es progresiva y cada vez con el tiempo está más difícil vivir en este planeta. Cada vez y con el paso del tiempo las sociedades se corrompen más. Cada vez y con el paso de los años los gobiernos de este mundo y sus naciones hacen más ricos a los ricos, generando más pobreza en la población, en la gran mayoría de la población. En la medida que pasa el tiempo, más especies se extinguen de animales y de plantas. En la medida que pasa el tiempo, más se reduce la cantidad de hectáreas de bosques naturales o más bien vírgenes en nuestro planeta. En la medida que pasa el tiempo, más aumenta su temperatura, más aumenta la cantidad de contaminantes en el aire. Y si ustedes analizan este diálogo con el que he decidido empezar hoy, en la medida que ha pasado el tiempo, la vida se ha ido perdiendo y el ser humano se ha sumido en una ruina intelectual y espiritual. No es evolución, no es progreso y no es avance lo que la humanidad al paso del tiempo ha experimentado. Es atraso. Se ha atrasado con el paso del tiempo. Cada vez hay más odio en los corazones. Cada vez es más difícil que un ser humano pueda perdonar a otro. Cada vez es más complicado que los matrimonios duren amándose hasta el final. Cada vez vemos cómo se va perdiendo en la línea del tiempo los valores que hacen a un humano ser humano. ¿Y qué pensarían ustedes si en este momento yo les digo y les compruebo que todo lo que está aconteciendo y ha sucedido al paso del tiempo, hasta el día de hoy en el que la realidad nos atropella y nos despierta con aturdimiento por todo lo que está pasando en este planeta, ya había sido advertido? Incluso con miles de años de anticipación, ya había sido anunciado. Había sido anunciado en múltiples épocas, en distintos lugares y desde diversas civilizaciones por medio de mensajes que ustedes han conocido, pero posiblemente aún no han entendido, llamados profecías. Y si es real que esas profecías han tenido un exacto cumplimiento hasta el día de hoy, llegó el momento de comprender de dónde vienen, cuál es el sentido de su mensaje y sobre todo lo que viene después. Pero necesito hacer primero una gran salvedad, porque ustedes serán responsables del conocimiento que recibirán desde el día de hoy, lo que harán con él y en sus vidas. Y es que esta información de las profecías que yo imparto al mundo, no como autor de ellas, simplemente como un difusor o como un mensajero de una información que no es mía, pero sí es de ustedes y ustedes apenas ahora comienzan a interesarse por ella. Es que no es su objetivo o por el cual fue traída a la tierra ningún tipo de especulación humana, ningún tipo de generación de miedo o de terror en la gente, ningún tipo de mercadeo de las religiones y de la falsa fe, ningún tipo de mentiras que a lo largo de la historia y del tiempo también se han ofrecido a través de los medios de comunicación, películas, cine y el patrón cultural ignorante con respecto a esta información profética.
Esto es una documentación científico-espiritual que ha sido traída al planeta Tierra. Y como ustedes comprenden este diálogo, es necesario que se hagan las siguientes preguntas. Si se hacen las preguntas correctas acerca de esta información, con total seguridad desencadenan los mecanismos intelectuales y espirituales también, que los conducirán inexorablemente a la verdad que por hacerse esas preguntas ustedes merecen. Primero, ¿cuál es la fuente de las profecías? Entendiendo que el profeta propiamente no es la fuente. El profeta es el vocero. La sola palabra lo indica desde el griego, que es su origen, que significa el que da la voz de alerta, el que transmite un mensaje, el que es depositario de un conocimiento para enunciarlo al mundo. No es el autor del conocimiento. De allí la primera pregunta: ¿quién o quiénes o qué es la fuente verdadera de la profecía que toca a un hombre en la tierra para darle la responsabilidad de divulgarla? Y ahí viene la otra: ¿para qué? ¿Para qué divulgar una serie de anuncios y advertencias que se cumplirán inexorablemente a lo largo del tiempo para una humanidad? Ahí tiene que surgir de esa pregunta otra, aún más profunda. ¿Cuál es el peligro que corre la humanidad, que se necesitan profetas y profecías para advertirle de qué? ¿Cuál es el peligro? ¿Quién o quiénes son los enemigos de la humanidad? Los que la matan, los que la corrompen, los que la sumergen en la miseria más deplorable y en la ruina más vil, mental, física y material, pero sobre todo espiritual. Hay un enemigo, todavía inadvertido por ustedes, porque no lo conocen o se han negado a conocerlo incluso. Y finalmente, ¿cuál es el propósito? Porque si esto es un plan, tiene que desencadenar en un propósito crucial, no solo para la humanidad, sino para el universo y quienes dentro de este gran universo han intervenido en este planeta, para que hoy podamos entender el cumplimiento final de las profecías traídas a la tierra. Yo soy el niño nuevo y hablo al mundo de la verdad de Dios y de la realidad del OVNI. Sean todos bienvenidos. Sucede que muchos de ustedes ya me han escuchado. Gracias por permitirme entrar en sus casas nuevamente, otra vez. Pero es que así está escrito en la profecía, que aparecerán en un punto del tiempo ya cercano o en el final de los tiempos, mensajeros que tendrán el poder del verbo. Y se le dice a las gentes que quien les permita entrar a alguno de ellos a su casa se convertirán en uno más, que ellos entregan bien entendidos los misterios a los hombres y hacen polvo los secretos. Aquí no hay misterios. Es la interpretación final del mensaje que muy antiguo, ha sido esparcido por prácticamente todos los horizontes de la tierra. Es en la que ustedes se convierten en un mensajero más de este conocimiento y dan la voz de alerta para salvar a muchísimos, porque este conocimiento está dedicado para la supervivencia eterna de quienes entienden este mensaje. Lo haremos a partir de ahora y trataremos todo el asunto profético, absolutamente todo. Yo sé que me han escuchado antes hablar de ello. Quienes vienen siguiendo las publicaciones que estoy realizando hace aproximadamente 2 años, ya pueden incluso hablar de profecías abiertamente y comprender lo siguiente. Primero, que ninguna profecía tiene autor en el planeta Tierra. Toda es transmitida desde fuentes extraterrenas, de luz, de verdad, de sabiduría,
de ley, de amor, porque provienen del mismísimo seno del Padre que creó todo el universo y todas las humanidades y civilizaciones que hay en él. Esa es la primera. Por lo tanto, no hay propiedad de este conocimiento en ningún hombre de la tierra. Absolutamente ningún hombre se puede adjudicar propiedad sobre la profecía. No hay propiedad intelectual de ningún hombre terrestre sobre ella. Pero al mismo tiempo es de todos los terrestres, es de todos nosotros, porque fue entregada para que nosotros la usáramos para poder prepararnos para ese cumplimiento. Por ello, y siendo que me han escuchado hablar desde antes, yo tengo que recapitular. Esta es una nueva etapa del conocimiento que, en lo que a mí respecta y como responsable también dentro de la profecía, enseñar y entregar al mundo, tengo que hacer de nuevo, con más detenimiento, inclusive para que todos los que lleguen en esta etapa la puedan entender. Lo primero que deben saber todos ustedes acerca de las profecías es cuál es la fuente. Todas las profecías tienen una sola fuente, una. No importa si se trata de profecías que fueron entregadas a civilizaciones completas, como el caso de los mayas, como el caso de los indios Hopi, hace miles de años y en diferentes regiones de la tierra, con su historia cada civilización, o que fueron entregadas a profetas que están registrados en los libros que contiene la Biblia, de la cual también hablaremos hoy un poco, o que fueron entregadas a profetas que aparentemente no tuvieron que ver con civilizaciones ancestrales o con cultos religiosos de ninguna categoría. Puede entrar ahí un Nostradamus, un Parravicini, no interesa, hay muchos. Los hombres de arriba se han valido de muchos hombres de la tierra que han ayudado a este propósito en todos los rincones y en distintas épocas. Pero no importa cuántas, no importa cuántos, la fuente es la misma y es una sola. ¿Cuál es esa fuente? Es la pregunta que ustedes deben tener en su mente. Bueno, para ello tendríamos que citar a Pedro el apóstol, pues él fue muy claro al decir en su momento que la fuente de las profecías no es terrestre, como lo pueden ver en la imagen o en la cita. Porque sucede que Pedro advirtió que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. De ahí que nosotros no estamos ante un conocimiento académico sencillo que cualquier autor, posiblemente muy sabiondo por doctorados y por fama que pueda tener, llega a ser tan grande como para escribir una profecía, porque no fue traída por voluntad humana. No es de interpretación privada, por lo que ya expliqué, es que ningún hombre se puede adjudicar autoría de la profecía, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y es aquí lo que hay que dimensionar con respecto a lo que Pedro dice. ¿Cuáles son los santos hombres de Dios? Bueno, tendríamos que ubicar allí a los profetas, que se encuentran en todas las latitudes de la tierra que ya he mencionado y que se les ha entregado profecías. Pero, siendo aún más específicos, ¿por qué no hablamos de un Isaías, de un Daniel, de un Juan el Bautista? De esos que ustedes han escuchado y conocen. Santos porque la profecía misma, al ser llamados para divulgarla, les hace una exigencia espiritual a ellos, porque lo que pasa es que no se puede hablar de Dios actuando según las leyes del diablo. Eso es un lenguaje muy coloquial para que cualquiera pueda entender lo que eso significa. Es que yo no puedo pregonar las leyes que sostienen la vida universal y enseñarlas a los hombres cuando yo estoy sumido en la miseria del vicio, de la corrupción, de la mentira, de la falacia, de todo aquello que el mundo ofrece como tal. Entonces la palabra santidad no hace referencia a esa figura sacrosanta, impoluta,
pulcra que la religión ha vendido como tal. No. ¿Y por qué no ustedes pueden convertirse en esos santos? Es que a esos profetas de ese entonces, que eran hombres comunes y corrientes, hasta que fueron tocados por esta fuerza espiritual que es interior, les tocó empezar a ser santos, porque empezaron a trabajar para el Padre Eterno y tenían que dejar de trabajar para el mundo terrestre, que aquí no hay nada parecido al Padre Eterno en referencia o en relación al sistema que está instalado en este planeta. El sistema que está aquí como orden mundial no tiene nada que ver con Dios. Aunque tenga muchas religiones, no tiene nada que ver con Dios, y las leyes de aquí no sirven para sostener la vida, sino para matarla. Entonces a esos profetas les tocó cambiar su forma de vida. Lean la historia de todos ellos y se darán cuenta que es así, exactamente así. Digamos que les tocó nacer de nuevo. Entonces se fueron santificando en el sentido no religioso ni fanático, sino que cambiaron su estilo de vida, su forma de pensar, de vivir, de hacer, de hablar, y dejaron de equivocarse tanto por ignorancia. Estos son los santos hombres de Dios, o sea que son personas. Podemos ser nosotros también por esa razón, si es que tenemos voluntad para hacer tal trabajo, lógicamente. Pero volviendo a la cita, dice otra cosa importante, y es que esos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la profecía no es de ellos. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Indudablemente que decir esto para cualquier religión pues puede significar cualquier cosa. El Espíritu Santo es una palomita blanca en las religiones, infortunadamente, o son otro tipo de fuerzas extrañas que someten a las personas a pérdida de conciencia para que hablen cosas que no entienden. Eso no es el Espíritu Santo.